Bienvenidos. Vamos a hablar ahora de un libro bastante interesante. Este libro trata sobre el pensamiento latinoamericano. Se escribió en el 2021 aproximadamente y tiene algo bastante interesante, que es como un pensamiento norteamericano, una empresa, una corporación gigante, influye en la política, influye en el movimiento social de todo un continente, ¿no? Hablamos de Centroamérica y claramente de un país también, ¿no? Guatemala en este caso. Para entrar en contexto, la compañía Unidad de Fruta o United Fruit Company es una de las multinacionales bananeras de Estados Unidos. Entonces, en la historia y la política de Guatemala influye desde una perspectiva social, ¿no? Entonces, la obra refleja sobre cómo esta empresa no fue solo un actor económico, sino también un agente de influencia política y injerencia extranjera, especialmente en el contexto de reformas sociales, como la reforma agraria guatemalteca, que se inició a principios de 1950. Y claro, el libro aborda cómo el poder corporativo transnacional se entrelaza con intereses geopolíticos de Estados Unidos, afectando ahí la soberanía económica de un país, la distribución de la tierra, la autonomía política guatemalteca. Perdón, y claro, se convierte en un símbolo de tensiones entre una justicia social latinoamericana frente a un monstruo con todos los recursos económicos americanos, ¿no? Entonces se puede analizar cómo ese conflicto entre Guatemala y la United Fruit Company es una interpretación crítica de toda la influencia latinoamericana y este tipo de luchas por la tierra, dignidad y autodeterminación, ¿no? En el gobierno. El libro tiene imágenes, tiene muchas imágenes referidas al problema, a los barcos, a las campañas que se hicieron. Es muy bueno ese libro a nivel visual, muy bonito. Sin embargo, vamos a explicarlo de forma detallada, rápida y claro, simplemente es como una presentación, introducción, ¿no? Entonces, Guatemala en la década de 1950 es un país con profundas desigualdades sociales y claro, hay una concentración de tierra. Y la United Fruit Company, la UFCO, es este gigante bananero con fuerte control económico y político. Entonces hay reformas sociales emergentes como la reforma agraria de Jacobo Amberth de 1952 a 1954, donde influye esta compañía gigantesca, ¿no? Entonces esta multinacional de origen estadounidense controla grandes extensiones de tierra y monopolizaba la exportación. Y claro, había una competencia por esta fruta, ¿no? La banana, que primero había dado frutos en Asia, pero era muy difícil traer desde Asia, India, toda esa zona, hasta América del Norte.
Y Guatemala se vio como este actor relevante porque tenía un sabor mucho más agradable la fruta del banano en Guatemala, más grande. Y claro, había todo un auge de mercado gigantesco en Estados Unidos, ¿no? Entonces controlaba grandes extensiones de tierra y monopolizaba la exportación. Entonces tiene esta influencia porque Unit Company tenía la capacidad de presionar gobiernos extranjeros para proteger sus intereses. Y claro, en el caso guatemalteco es un tipo de neocolonialismo económico, ¿no? Es un colonialismo moderno que hace esta empresa con el respaldo estadounidense frente a América Latina. Y claro, no hubo, bueno, hubo reformas bastante profundas que hicieron que la gente protestara. Y, y claro, acá hay algo muy interesante que no se hablaba de petróleo, ¿no? Sino el petróleo en ese tiempo eran los bananos, era la fruta. Y claro, quitaba esta industria nacional y esta empresa monopolizaba ese mercado, ¿no? En este, perdón, en este sentido, la empresa impulsaba todo este tipo de propuestas monopólicas. Sin embargo, Arbenz impulsa la reforma para redistribuir tierras ociosas a latifundos y empresas extranjeras, ¿no? Entonces, la Unit Fruit Company se veía afectada por estas reformas, entonces había pérdidas significativas de sus terrenos y cultivos, ¿no? Entonces la reacción de Estados Unidos es que se haga un vínculo con Guatemala con intereses estratégicos, ¿no? Y claro, una geopolítica durante la Guerra Fría que estaba sucediendo por parte de Estados Unidos. Entonces hay un golpe de Estado en 1954 que fue respaldado por la CIA, la Central de Inteligencia Americano, y se ve cómo influye en la política de Estados Unidos, ¿no? Y ya tiene este antecedente a Estados Unidos de influir. Y claro, hay una claro, y esta concentración de tierras y riquezas antes del golpe. Y claro, estas reformas intentan redistribuir tierras a campesinos y agricultores nacionales, ¿no? Entonces el golpe que ocurrió de 1954 revirtió estos avances sociales. Entonces la Unit Fruit Company, simbolizaba como la economía extranjera podía subyugar la soberanía local. Y claramente aquí hemos reflexionado sobre esta dependencia económica en América Latina y claro, esta conexión con el pensamiento latinoamericano también, ¿no? Hay un tipo de soberanía nacional versus intereses extranjeros, lo cual es muy relevante hoy con Estados Unidos porque vimos que este país, bueno, este gobierno, eh, esta administración, como se le dice también, de forma más elegante, tiene un tipo de influencia de intereses extranjeros, Venezuela, Groenlandia, Irán, y claro, hay bastante interés. Y también hay un tipo de justicia social y ética económica, ¿no? Donde se trata de hacer una redistribución a los propietarios originarios de la tierra, pero claro, hay movimientos de saboteo, de expiación frente a un gobierno legítimo, ¿no? Y efectivamente tiene efectos culturales, tiene efectos políticos de esta dominación corporativa. Y claro, Guatemala sirve como un espejo
de otras luchas regionales en América Latina, ¿no? Que ha sido influida eh, por poderes extranjeros externos a un país. Y claro, hay tensiones entre el desarrollo económico y la autonomía política, ¿no? ¿Cuál pesa más? Entonces, hay una necesidad de un pensamiento crítico sobre cualquier imperialismo moderno o cualquier influencia que sobaje la autonomía de un país, ¿no? Y claro, para concluir, este caso es emblemático de cómo la economía y la política se entrelazan en América Latina. Y claro, la historia de Unit Fruit Company y Guatemala no solo es histórica, sino que es filosófica y ética, ¿no? Porque nos invita a reflexionar sobre la justicia, el poder, la soberanía. Y claro, hay una relevancia en la actualidad donde las relaciones económicas internacionales siguen siendo un tema central para el pensamiento crítico latinoamericano. El libro, no voy a decir cómo acaba, pero es bastante interesante. Bien, llegamos al final. Gracias por escuchar. Nos vemos en otra presentación presentando este periodo, esta serie de libros. Que claro, se va a hacer de esa forma en todo el futuro. Bien, gracias. Cuídense.